y es neurociencia y misticismo. ¿Con quién? Pues con nuestra amiga Lidia Ortiz de Zárate, a la que damos la bienvenida un martes más. Bienvenida, Lidia. Muchas gracias. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy chulo, pero antes de nada, dejarme deciros que me ha permitido y me ha autorizado mi amiga Lidia a que abramos los teléfonos, porque si en algún momento de esta conversación, que ahora vais a ver que tiene que ver mucho con todos nosotros, queréis intervenir, hacer alguna consulta, pues bueno, como siempre digo yo, la primera es gratis, podéis llamar a Torrevieja Radio y Lidia os atenderá perfectamente. Es el 966396745 y el 965479190. Lidia, siempre que vienes hablamos de un tema a veces de actualidad, otras veces no. En este caso, dentro de muy poquito, en 15 días, todos vamos a celebrar el Día de nuestras mamás, el Día de la Madre. Sí. Claro, evidentemente es un día para celebrar. Hemos tenido hace un momento también a Marta, que nos ha dado ideas de qué poder, cómo regalarle, y es un día de celebración. Pero las madres también pueden ser foco muchas veces de algunas situaciones que hay que tratar, vamos a decir complicadas. Perfiles de mamás, de esto nos vienes a hablar tú hoy, Lidia, cuéntame. Sí, bueno, la maternidad es un reto y la paternidad porque no hay como un libro, ¿no? y un mapa, pero sí que hay muchas banderas rojas. Uh-huh. Y aunque a mí no me gusta como categorizar en buena o mala madre, pero sí que podemos hablar del impacto que puede tener una maternidad o maternar o ser mamás cuando por dentro nos hemos roto y no nos hemos reconstruido. Todas las proyecciones que podemos hacer y el impacto emocional que puede tener en nuestros hijos, no ser conscientes de ello. Claro, pues yo imagino que todas las madres y padres, pero hoy toca el día de hablar de mamás, no hacen ese daño de manera consciente, claro está. Claro. Queremos pensar eso y lo sabemos. Pero ¿de dónde puede venir este daño que le puedes hacer a tus hijos o hijas? Bueno, para empezar, es como que primero tenemos que preguntarnos cómo fue nuestra infancia, ¿vale? Porque ahí es donde se construye como nuestro músculo de la tolerancia. Uh-huh. Si hemos sido hijos de un entorno que ha sido duro, donde no ha habido afecto, no ha habido abrazos, no ha habido contacto físico, no ha habido caricias, amor, refuerzo positivo, donde no has sido visto, sí, eso te endurece como persona. Y si con el paso del tiempo no aprendes a ablandar esa herida y a recolocarla por dentro, uh-huh, pues las probabilidades de que proyectes todo eso en la siguiente generación claro, son altísimas, ¿no? Entonces, eso sería como el paso número 1. Luego también hay que ver cuál ha sido nuestro vínculo con nuestra madre. Y también, si tenemos esa información, cómo fue el vínculo de nuestra madre con nuestra abuela. uh-huh, Porque al final también tenemos que contextualizar la generación, ¿no? De nuestras abuelas y bisabuelas, una guerra, una posguerra, y eso activa obviamente una supervivencia brutal, claro, que tiene unas secuelas y que a la generación de los que son mamás y papás hoy pues les ha llegado, ¿no? uh-huh. Y a consulta llegan mucho mamá y papá que se quiere como sanar y quiere aprender herramientas, sí, para cortar como esa cadena y ese círculo y educar desde una mayor libertad, desde una mayor compasión a esos hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos podemos polarizar. ¿Cómo podemos hacer? Vamos a hablar de especial daño a nuestro entorno cuando nos polarizamos en dos arquetipos maternos. Está la mamá pollito sobreprotectora al exponente, uh-huh, esa madre que normalmente la gente no se da cuenta que tiene una herida, un impacto negativo porque es amorosa, es muy precavida, cuida mucho, pero esa sobreprotección lo que genera es falta de libertad, falta de independencia, falta de autoestima y un niño que necesita constantemente ser validado y ser aplaudido. Yeah. Entonces suelen ser madres que se colocan mucho en el centro y que inconscientemente son muy... Estos dos perfiles tienen en común una cosa, es que son muy intensas a nivel emocional. Son personas muy viscerales que no se saben corregular a sí mismas y se corregulan a través de la familia. Y es donde aparecen las cargas de los hijos. Uh-huh. Cuando un hijo empieza a sentir que tiene que cuidar de su madre y que su madre es su mejor amiga. Tu madre es tu madre y puedes tener una relación de amistad con tu madre. Correcto. Pero tienes que aprender a discernir muy bien si lo que le cuentas a tu madre, en el fondo... lo estás haciendo inconscientemente por buscar una validación, uh-huh, y por buscar ese feedback de tu madre porque te importa mucho la opinión
y el cómo tu madre hace las cosas, ¿no? Claro, además cuenta el tiempo, cuenta también los tiempos que vivimos, es decir, padres y madres, yo en este caso soy padre, entendemos un poco más que nuestros padres y abuelos, o ya ni te cuento bisabuelos, la necesidad de guardar un terreno de intimidad para tu hijo o hija y un terreno en el que tú no vas a entrar, tienes que confiar que él o ella sabe cómo actuar. Exacto. Pero ese momento en que cierra a veces la habitación o deja de contarte algo no es porque no confíe en ti, sino porque es pues, su intimidad más profunda. Y ahí los padres a veces no tenemos que entrar. Claro, si no estamos hablando de generaciones anteriores, esto no lo entendían muy bien, supongo. Y cometían errores. Yo siento que por anteriormente, claro, es que ha habido un proceso muy curioso con la intimidad, porque anteriormente no había intimidad, pero había secretos. Sí. Y no es lo mismo. Ya, entiendo. Sí, todas las familias tienen secretos, claro. pero es verdad que hay familias en las que, bueno, si levantas la alfombra... Entonces, muchas veces construimos relaciones afectivas pensando que al compartirle un secreto personal a otra persona, estamos construyendo con él un vínculo especial y estamos creando un vínculo íntimo, pero le estamos poniendo una losa muy grande. Yeah. Pero a lo mejor esa persona no quería ese secreto, ¿no? O es que se convierte en un lastre. Claro que sí. Entonces, ese arquetipo de maternidad le cuesta mucho este tema de la intimidad, de la confianza. Entonces suelen ser madres que normalizan y entran en el baño cuando el hijo o la hija se está duchando, se está bañando, porque soy tu madre, eso ya te lo he visto, ¿no? Te traje al mundo y es como, ¿qué más da? Pero hay un punto donde ese niño quiere dejar de ser ese niño de mamá, o esa niña de mamá, y quiere explorar, por ejemplo, su sexualidad, su intimidad personal, emocional y también mental, porque cuando un niño encuentra la confianza y la libertad de tener intimidad consigo mismo, empieza a construir su propio criterio y pensamiento respecto al mundo, empieza a construir su propio mundo emocional y afecto hacia el entorno, y empieza a construir su propia identidad. Claro, qué importante es esto, ¿eh? Entonces, los niños que han crecido con madres sobreprotectoras, que les incomoda, les inquieta y les hace sentir inseguras la intimidad de su hijo, porque sienten que les puede pasar algo y que ellas no van a estar ahí para solucionarlo, son niños que crecen con una dificultad muy grande de comprenderse a sí mismos y detectar sus propias necesidades. Y este perfil llega mucho ahora al mundo de la espiritualidad y de la magia. ¿Por qué? Porque esa espiritualidad te entrega, en la espiritualidad que se entrena, la intuición y el instinto. Y la intuición y el instinto, que es escuchar al cuerpo y escuchar el pálpito del corazón y confiar en que lo que estás percibiendo, aunque no tengas toda la información, esté todo hiperclaro, es el camino que vas a caminar. Entonces, te sana estos patrones el conectar y desarrollar tu intuición y tu instinto y empezar a construir tu identidad y descubrir esa mujer medicina, esa mujer sabia y poderosa que tiene una sabiduría propia más allá de toda la que ha heredado de sus ancestras, de su madre y del círculo en el que ha sido criada, ¿no? Porque todos venimos aquí, vivimos aquí por primera vez. Entonces, te puedes encontrar circunstancias en tu vida que tu madre afrontaría de forma radicalmente diferente y tú quieres hacerlo distinto. Y te juzgas, te criticas, te aparece una voz interior... Te ves desde sus ojos, evidentemente. Muy dura. O sea, estas mujeres y estos hombres suelen ser muy perfeccionistas, muy críticos y muy duros consigo mismos. Claro. Entonces, también esto, por lo tanto, lo proyectan fuera, se vuelven muy exigentes también en pareja y tienden a autocriticarse mucho y a hacerse responsable de cosas que realmente no son su responsabilidad. Claro. Entonces tienen una autoestima muy mermada. Yo te iba a preguntar si una de las facetas de este primer tipo de madre que estamos hablando, la superprotectora, si no puede ser también contraproducente que comparta demasiado. Es decir, evidentemente si la madre en este caso no ve límites de intimidad con su hijo, aunque haya crecido, o su hija, tampoco los ve hacia el otro lado. Sí. Es decir, y que te comparta cosas que digan, mamá, no me cuentes esto, porque no sé cómo gestionarlo. Eso también puede afectar. Exacto. Y una de las banderas o de los test que te puedes hacer a ti misma como madre y como hija, porque a lo mejor como hija has vivido este patrón, pero de forma inconsciente lo has sanado. Entonces, para ver si lo has vivido como hija y luego si está solucionado como madre, es preguntarte si cuando eliges no contarle algo a tu madre, sientes miedo.
o sientes como inseguridad, Ya. o sientes que como verborrea, como que se te escapa de la boca, Sí, como sí. que aunque no te insista, tú sientes como una necesidad Se lo tengo que de contar. contárselo a tu madre, Sí, ¿no? sí. Y no eres capaz de tener estos espacios de intimidad contigo. Claro. Eso es una bandera roja que hay que trabajar, porque aunque no parece muy grave, Ujú. tiene un impacto en otras áreas de tu vida Ah. muy grande, donde suelen ser personas con cuadros de ansiedad, con cuadros de muy poca autoestima, personas que tienden a perfiles narcisistas en pareja, etcétera. Vale. Y luego también, como madre, pues hacerte la pregunta de si cuando tu hijo pone límites, sientes una fragilidad en ese vínculo muy grande. Es Claro. decir, sientes que tu hijo se puede romper tu relación con tu hijo. Que se basa solo en Claro. compartir tanto, ¿no? Claro, entonces es como que cada secreto que te cuenta es como una reafirmación de mi hijo me quiere, mi hijo está ahí conmigo, Sí. y los silencios de tu hijo de repente te hacen sentir que pasa algo y te hacen sentir muy insegura y pueden despertar como un Claro. poco brotes neuróticos de sobrepensar, de ponerte en un montón de variables Sí. y dispararte también el miedo como madre. Yo entiendo que muchos, no voy a decir todos, pero porque hay problemas realmente graves, pero muchos de los problemas que tenemos, entre comillas, muchas comillas, a veces no existen y son cosas que creemos que van a pasar y finalmente no pasan. Cosas como lo que me estás comentando. Sí. Una madre sobreprotectora, su hijo empieza a crecer, bueno, pues pone una barrera, de a partir de aquí, mamá, ya es mi vida personal. Tú a lo mejor no lo gestionas bien y ves una serie de problemas, mi hijo ya no me quiere, ya... Y los problemas, ese problema no existe realmente. Y ocurre algo muy interesante que en el mundo de la psicología tiene un nombre que es la profecía autocumplida. Es Vale. decir, temes tanto que tu hijo se aleje de ti, que le intentas amarrar tan fuerte Que llega a pasar. y eres tan insistente que tu hijo acaba hasta el gorro de ti. Y termina se yéndose. pira. Sí, 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 Y sí. tú ves, ¡lo sabía! Sabía y lo que has me iba a pasar. generado tú. Claro. Es como decirle a un niño, te vas a caer, te vas a caer, y que lo estás tirando tú. Se cae porque lo tiras tú. Exacto. Sí, el símil es así. Yo te quería hacer una pregunta antes de pasar a más tipos de Sí. tipologías. No sé si esto es una pregunta de perro grullo o es un poco una locura mía, pero hoy día las redes sociales pecan mucho de gente que comparte más de lo que debe y que además le gusta exponerse o siente esa necesidad de exposición. Yo no la entiendo. Yo creo que me han pillado ya un poquito más adulto, por no decir viejo, de lo que deberían las redes sociales. Cuando veo tanta exposición, pienso, no lo veo natural, no lo veo normal realmente, no lo juzgo, cada uno puede hacer con su perfil lo que quiera. Pero sí hay veces que dices, yo me incomodo cuando alguien que no conozco mucho me comparte tanto. Yo me incomodo. Y pienso que mucha gente puede pasar. Toda esta sobreexposición de necesitar validación de los demás puede venir de una mala maternidad. Sí, podríamos decir que todos los perfiles que ahora mismo hay, esta ola que está habiendo de sobreexposición, que se nota que hay una sobreexposición y que está preparado y demás, y que esa persona no consigue tener espacios de intimidad en su vida y todo lo enseña, es una persona que está necesitando ser vista porque no se ha sentido vista. Claro. Y puede ser que no haya sido vista porque realmente sus padres no han estado presentes y no han sabido acompañarlo. Uh-huh. Y también puede ser que ese niño pues ha tenido una herida de infancia que aunque ha sido acompañado y visto, pues no ha sido suficiente, ¿vale? Entonces, bueno, estamos en una era... El otro día hablaba con mi sobrina y me decía, tita, es que yo no... tiene 7 años. Me decía, yo no sé qué creer porque estamos en la era de la IA Ya, y claro. todavía eso no está regulado y esta sobreexposición y esta era de libertad de comunicación tan abismal que estamos teniendo cuando hemos vivido épocas donde si opinabas lo que decías, pues atentaba contra tu vida. Claro. Estamos en la era del discernimiento. Entonces, lo que ocurre con la IA y con los algoritmos de las redes sociales es que están programados para darnos la razón, Claro. para reforzar patrones de pensamiento de agrado. Entonces, Totalmente. siempre vas a encontrar ejemplos y va a reforzar tu patrón neuronal, tu ruta de pensamiento. Entonces yo recomiendo siempre romper esos patrones de agrado, leer libros que a lo mejor no te llaman especialmente la atención, pero te llevan a pensar diferente y cultivar como esta habilidad de discernimiento y de autocrítica. Sí, sí, es una cosa extrema, pero hace muchos años una persona me dijo, mira, te tienes que leer la Biblia y el Mein Kampf.
tienes que leerte las dos, por como decir, el Dios y el diablo, ¿no? Exacto. Porque... Si no, se crean muchos sesgos de opinión. Claro, antes yo recuerdo mis mayores, los tuyos, y habrá gente que lo sigue haciendo, de comprarse varios periódicos, de escuchar varias radios, de ver el telediario en diferentes cadenas, por el tema de, porque te quiero saber el global y yo sacar mi... Esto hoy día nos hemos desviado un poco del tema, pero es verdad que se ha ido un poco al garete, porque te dicen solo lo que quieres oír. Sí, y bueno, no nos hemos desviado tanto teniendo en cuenta que en esta generación que hay ahora, o sea, las mamás de ahora, que tienen hijos de 5 o 6 años, son mujeres que casi todas tienen redes sociales. Es la generación de las redes sociales y es importante que bueno, investiguemos sobre educación consciente y sobre libertad. Claro. Y también límites, porque ahora nos vamos también al otro extremo. Hemos hablado de la madre sobreprotectora, pero no es la única que puede llegar a equivocarse en su crianza. Hay otro tipo de mamás. Sí, hay otro impacto que es como bastante fulminante, que es esa madre dura, esa madre con una energía muy masculina, donde educa a través de la prohibición y a través de la exigencia, y a través del no, y a través de el castigo. Y la validación y el amor como premio, ¿no? Digamos. Sí, basado en lo que consigues y no en lo que eres, ¿no? En esa madre que inconscientemente abraza más cuando el niño trae un aprobado que un suspenso. Sí. Entonces, es importante entender que una cosa es la vida académica del niño y otra cosa es la vida afectiva. Claro. Y que la vida académica hay que gestionarla de forma aislada con el tema del refuerzo positivo o negativo en el ámbito del amor, porque si no construimos niños que van a construir su personalidad y su merecimiento y su valía en base a éxitos y logros. Entonces son niños que tienen un índice muy alto de frustración. Por un lado positivo, suelen forjar un carácter ambicioso, porque claro, como solo vas a ser visto si consigues cosas... Quiero cada vez llegar a más. Claro. Que aquí entraríamos como en este perfil también, en este mundo de las redes sociales, de gurús, de coaches, que sueñan con escenarios, etcétera, porque necesitan ser muy vistos y muy validados y muy aplaudidos. Pero, bueno, es importante que entendamos como mujeres que el abrazo de una madre, un niño, a nivel nervioso y neuronal no lo percibe igual que el abrazo de un padre. El abrazo de un padre, el niño le genera una sensación de protección física y de contención física, y el de una madre muchas veces lo percibe con una contención mucho más amorosa y afectiva, ¿vale? Entonces, es muy importante que revisemos el lenguaje. Si podemos saber si estamos más en ese arquetipo, si hablamos mucho con esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, y si emitimos muchas etiquetas y juicios de valor. Claro. Es que eres muy despistado, es que qué patoso eres, es que si entramos como en juzgar y en criticar esas formas de actuar. Y luego, por otro lado, también esas madres tienden a responsabilizar al hijo sobre su estado emocional. Es que me pones muy nerviosa. Es que cuando haces así me sacas de quicio. Y realmente lo que no está teniendo esa madre son herramientas para sostenerse emocionalmente. Claro. Entonces son también niños que crecen con mucha autocrítica respecto a lo que hago impacta en el mundo y es mi culpa. Y crecen mucho con el tema de la culpa. Y la culpa es una emoción, y la vergüenza, que es está demostrado que cuando tú analizas como el campo electromagnético de una persona y nuestras emociones generan ciertos pensamientos que generan cierta frecuencia que es medible, la culpa y la vergüenza, especialmente la vergüenza, es lo más bajo. Cuando una persona consigue hablar en sesión y en terapia de algo que le da vergüenza, ahí hay un campo de evolución brutal y un potencial abismal, porque normalmente las cosas que más vergüenza nos dan tanta vergüenza que hasta como que buscamos olvidarnos de ella, como que no la existe, ríe no la quiero ver, sí. Entonces es muy importante que acompañemos desde la escucha activa, hacer más preguntas que afirmaciones a nuestros hijos. ¿Qué crees tú? Darles criterio, darles altavoz, que su voz importe para que ese niño construya su propio criterio y su propia forma de hacer, y que simplemente entienda que mamá y papá estarán ahí, o mamá y mamá, o papá y papá, da igual, que esas figuras paternas y maternas están ahí para acompañarlo en su proceso de vida,
y sostenerlo cuando se equivoque Claro. y cuando acierte, las dos cosas. Me imagino que eso es uno de los puntos más importantes, darle el espacio para que te puedas equivocar. Incluso aunque tú veas que se está equivocando, supongo que hay veces que es mejor dejar equivocarse al niño o la niña. Evidentemente estamos hablando de cosas que sean no muy graves, ¿no? Claro, porque en realidad la equivocación es una interpretación y una etiqueta que ponemos en base a nuestra creencia. A nuestra propia creencia, claro. De qué es lo que debería haber ocurrido que hubiera estado bien. Claro. Pero para un niño, por ejemplo, que es, si tú eres un padre muy pragmático y tu hijo tiene el don de la creatividad, su forma de resolver problemas o retos va a ser bastante distinto a cómo lo gestionas tú. Claro. Y eso va a generar una respuesta que en tu cabeza quizá es mal o es compleja, pero él sabe gestionar perfectamente en base a sus recursos y sus dones y sus talentos. Entonces, cuanto menos intervenimos en ese proceso retador de enfrentarse a la vida, pues mejor, ¿no? Claro. Claro. Es verdad que esto se puede llegar a heredar, es decir, estos patrones, una madre completamente dura de este tipo, del tipo B, que digamos, del que estamos hablando, su hija o hijo puede llegar a tener una paternidad o maternidad de la misma forma, porque es lo que ha visto, ¿no? Sí. Si no rompe el ciclo, digo. Absolutamente. Se puede heredar a nivel biológico, pero también a nivel conductual. O sea, si yo he visto en casa un matrimonio feliz, amoroso, donde cada uno incluso trabajaban juntos y hacían todo juntos y ha sido una infancia agradable, voy a modelar eso. Entonces me voy a buscar una pareja con la que poder tener un negocio en común o compartir puesto de trabajo, o me voy a enamorar de alguien de mi trabajo. Y al revés, si mis padres se llevaban como el perro y el gato, yo voy a modelar por oposición esa conducta y me voy a ir a la parte radical, cosa que a veces también es una reacción inconsciente, porque tampoco es lo ideal para ti y tú habrías elegido un término medio en lugar de mayor consciencia. Y cuando hemos tenido a nivel biológico una cadena de madre, abuela, bisabuela, tatarabuela, de mujeres muy duras, porque han vivido experiencias de mucho trauma, el trauma se hereda, porque el trauma lo que hace es crear patrones de supervivencia como especie que recuerda a nivel celular. Entonces, reaccionamos a reacciones que perfectamente vienen de nuestra bisabuela, porque eso supuso un trauma muy intenso y ella creó un mecanismo de supervivencia que nosotros heredamos, como hemos podido heredar su color de ojos. Claro, claro. Además yo pienso, estoy dándole un poco de vueltas a cómo se vive ahora, según qué problemas, y cómo lo vivían nuestras bisabuelas. Me refiero, la única salida que podría tener nuestra bisabuela, nuestra tatarabuela, con problemas o con situaciones difíciles, era transmitírselo a sus hijas, porque el mundo a una mujer no le dejaba expresarse, y los problemas de una mujer, así de claro, hace X años no importaban a nadie, y ahora sí. Y aquí entra el mundo de las fobias. Claro. Es decir, a mí no me da miedo el agua, pero de repente me quedo embarazada, doy a luz y se me despierta como un miedo absolutamente irracional, porque no he tenido ninguna experiencia negativa de que mi hijo se acerque a la piscina. Si tú rascas, seguramente en el transgeneracional, o sea, en la abuela de esa mujer o la bisabuela o tatarabuela, ha habido una muerte vinculada al elemento del agua. O algún ahogamiento, o una inundación, o pasó algo que hace que por supervivencia... En nuestro cerebro, es que no se entiende muy bien por qué realmente está esta información. Se hereda el trauma, eso es algo... Pero se hereda. Se hereda ese mecanismo para prevenir y perpetuar la especie, y que esa cadena de vida, que ahora es ese niño, viva y no se ahogue. Entonces aparece como esa fobia irracional a que ese niño se acerque al agua. Claro. Esto supongo que es muy difícil de discernirlo en uno mismo, en una misma. Tú te has encontrado, me imagino, clientas en este caso, que han venido con traumas heredados o de la crianza de su madre, y te ha tocado decirle, mira, esto es por esto. Lo ven ellas solas. Lo ven solas, ¿no? Sí. Cuando tú trabajas con hipnoterapia, con trance, con el subconsciente y la simbología, pueden verlo por ellas mismas. De hecho, deben verlo por ellas mismas, porque es la única forma de desprogramarlo. Entonces, más que crear un diagnóstico de, oye, mira, a ti te pasa esto porque te huele el es muy importante que esa persona entre en un proceso de meditación, de hipnosis, donde puede ver
simbólicamente un cuadro que, aunque está en su imaginario y en su imaginación, Sí. le dispara taquicardia, le hace sudar, le incrementa la temperatura corporal, que es una respuesta de estrés y de activación del sistema simpático. Entonces ahí hay trauma y nerviosismo. Claro. Y si se puede preguntar en ese estado de hipnosis de dónde viene. Y entonces a veces tu subconsciente de forma imaginaria te habla con arquetipos de que viene de otras vidas pasadas, que realmente es como se refiere a pues que viene de una tatarabuela o viene de una bisabuela, Sí. y que es algo añejo. Entonces, ¿cómo puedes saber si es algo que has vivido tú, aunque no recuerdes, o es algo de más atrás? Tiene que ver con la intensidad con la que tú lo sientes en el cuerpo y lo irracional, es decir, de reacciono y es absolutamente tan automático que ni siquiera soy capaz de entender y de controlar. Sí. Entonces, si aquí nos está escuchando alguna mamá que le está poniendo todo su amor, pero hay cosas que le sacan de quicio, que le hace reaccionar, que luego le hacen sentirse mala madre, que despiertan la culpa, eso se puede mirar en sesiones y no hace falta muchas realmente. Ya. Porque una vez que le das luz y entiendes el proceso, hay sistemas para desprogramar eso y que no salte ese resorte de gritos y de reacciones, claro. Y que tu hijo cuando crezca no recuerde a una madre iracunda, tensa o nerviosa. Estamos hablando con Lidia Ortiz de Zárate, que es ingeniera biomédica y nos habla siempre de que la solución al final a cualquier problema, cualquiera no, pero a cualquier problema de este tipo, en realidad la tenemos nosotros mismos. ¿Cómo? Siempre nos recuerdas que la mejor herramienta es la hipnosis. En este caso, ¿es funcional la hipnosis? Es muy funcional y da respuestas desde la primera sesión, porque cuando tú comprendes de dónde viene, lo primero que sientes es compasión hacia ti misma, porque te quitas culpa y te quitas responsabilidad y a la vez se te despierta con esa compasión ganas de cambiarlo, porque al final a nuestros hijos los queremos con locura. Claro. Y queremos lo mejor para ellos. Hay un libro muy bueno de sistémica, de psicología sistémica, que se llama ¿Dónde están las monedas? Es muy cortito. Y básicamente te dice que a nuestros hijos les damos todo lo que tenemos, pero a veces lo que traemos es poco. Es decir, si yo he sido una persona que no he crecido con habilidades, con inteligencia emocional, con habilidades de escucha y de contención, no voy a poder entregarle eso a mi hijo, aunque yo quisiera dárselo con todo mi corazón. Entonces, el mejor regalo que puede darle una madre a un hijo es ser una madre estable. Ya está, tener recursos emocionales y ser un pilar emocional. Claro. Y no puedes ser un pilar emocional si reaccionas, si gritas y si cuando te acercas o tu hijo hace algo que te sorprende y que te asusta, reaccionas con un tirón de oreja o con un meneo en el cuerpo y con ese punto de agresividad que tiene inconsciente. Sí, yo soy de la opinión, y no es una opinión popular, que ningún palo en el culo, aunque es necesario, porque tú no le has hecho daño a la criatura, pero el mensaje que mandas es muy negativo, es un mensaje de te educo con violencia. Estamos hablando de una violencia que no se trata de darle una paliza. Claro, es que hay muchos tipos de violencia. Sí, y en este caso, la violencia al que tiene la biología femenina es una violencia mucho más emocional. Sí. Love bombing, madres que te lo dan todo cuando haces lo que ellas quieren, pero cuando te desvías de tu camino se vuelven frías y distantes. Claro, eso tiene que ser complicado de eso gestionar. Destroza a un niño por dentro. Claro. Destroza a un niño por dentro. Y como es sostenido en el tiempo y desde el principio de los tiempos, luego a ese niño, cuando crece, le cuesta mucho entender por qué tiene esa relación tan compleja con su madre. Claro. Y porque es como una relación tan tóxica de amor y pasión absoluta y frialdad increíble, ¿no? Me vas a permitir la broma, pero hay hasta películas, Psicosis, tratan directamente de este tipo de madres. Y yo te voy a hacer una última reflexión porque siempre que vienes se me queda corto el tiempo, pero es verdad que tenemos el espacio del deporte esperándonos ya. Y yo te quiero hacer una consulta y es si este tipo de madres, las de tipo muy dura, muchas veces no viene porque se ven superadas por la ausencia del padre en la crianza. Me refiero, hoy día, por suerte, los hombres tenemos que evolucionar sí o sí, si no te quedas atrás, amigo. Pero hace años, aunque el padre no se fuera, no abandonara, la crianza era solo de la madre.
y entonces se tenía que ser más dura. Puede ser que venga de esa soledad. Al final son generaciones donde ha faltado psicología emocional. Esto está en auge y en desarrollo ahora, pero hace 60, 70, 80 años esto estaba muy en pañales. Entonces es una generación que nos ha criado y nos ha educado asociando que el orden, el equilibrio, la estructura y la autoridad solo se puede conseguir con mano dura y con prohibición. Sí, eso es lo que hemos aprendido en España, por desgracia. Entonces, cuando un niño de repente echa de menos a un padre porque se fue, pues en ese momento la madre se encuentra ante el reto de encarnar las dos figuras. Claro. La figura masculina que pone retos, que te dice que no, que tiene que dar ese sostén físico, porque cuando somos muy bebés nuestra forma de relacionarnos con el mundo es muy animal, ¿vale? Claro. Es muy sensorial, es muy emocional, es muy básica. Y ahí es cuando suceden estos bloqueos. Sobre todo esto se da en separaciones, en divorcios, pero bueno, también he visto casos de personas que nunca se han llegado a separar y divorciar, pero parejas que no se aman, no se quieren y que como hay una guerra y una rabia contenida, inconscientemente los niños la reciben. La reciben, se la traspasas. En todo caso, creo que no es equivocado decir que la crianza de una madre en solitario, evidentemente más complicado, y puedes correr más riesgos de equivocarte, porque siempre hablas de la energía masculina y de la energía femenina. Es bueno que si eres padre o eres madre o vas a serlo, te plantees el que hay que estar 24/7. No es casual que claro. en muchísimas culturas hay un círculo de contención siempre para las figuras monoparentales. O sea, cuando una mujer se queda viuda, por ejemplo, se queda viuda o de repente se queda embarazada y no hay un hombre que esté ahí para como proteger. Tendemos a hablar sobre hombre y mujer por la generación de la que estamos hablando, ¿vale? Están abiertas a cualquier tipo de parejas. A parejas en general. Esas mujeres, normalmente, la tribu de mujeres, como que adoptan o se acercan a la mujer. Entonces, para las mujeres es súper importante los círculos de mujeres. Claro que sí, se criaba... Y en Occidente... Sí. Esto ha desaparecido hace mucho tiempo y por eso ha aparecido la competición y la crítica entre mujeres. Vaya. No lo tenéis fácil en ningún aspecto, pero son cosas que se pueden corregir como personas y como sociedad. Como sociedad tenemos que trabajar todos juntos, pero si alguien quiere trabajar en sí mismo o en sí misma en este caso, también puede contactar contigo, sí. Lidia. Yo siempre sabes que me gusta bichearte el Instagram, que es Lidia Ortiz de Zárate. La semana pasada andábamos por los 84.000, ahora ya estamos en 88.800. Son los seguidores que tiene Lidia en este caso en Instagram. Sencillamente lo digo porque no es, como has dicho antes, no es ninguna gurú, ni te está dando ninguna dieta milagro, ni quema este incienso que te vas a encontrar mejor. Te vas a encontrar mejor, amigo o amiga, si trabajas en ti mismo o en ti misma. Te tienes que hacer responsable. Lo que pasa es que necesitamos ayuda. Entonces, la ayuda que nos da Lidia cada martes en Neurociencia y Misticismo es muy válida. Pero si lo queremos personalizar, ¿cómo puede contactarte los amigos o amigas que nos estén escuchando? Por teléfono, al 6622100891. Ahí te contactan. Puedes tener además tienes varias disciplinas, por llamarlo de alguna forma. Sí. Según el caso de cada persona, pues ya se tratará. Lidia, a mí se me quedan siempre 1000 cosas por hablar, pero el tiempo me empuja, nos tenemos que ir a otros asuntos. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre cuando llegue. Tú, no sé si te puedo preguntar, ¿tú todavía no eres madre? No, todavía no. Bueno, pues en todo caso, feliz Día de la Madre, y te recomiendo que si quieres hacer un regalito, una joya, tienes Joyería Hernández, que es también amiga de esta casa. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre.